un adelanto. ¿Cómo se le dice a los ciudadanos que no se quiere una condonación de la deuda, sobre todo a las puertas de unas elecciones? Discurso del agravio permanente muy potente. Mañana tenemos al presidente de Andalucía en una mesa en Santander con Alfonso Rueda y con el presidente Castilla-La Mancha, con Emiliano García Paje, y desde luego ellos hablan de armar un frente común contra la financiación singular de Cataluña. Aquí el mantra político con el que nos encaminamos hacia las elecciones andaluzas, Pedro Sánchez y María Jesús Montero son unos traidores que se lo dan todo a Cataluña y nos están castigando a los andaluces. Nada que ver con lo que oímos de los líderes independentistas en Cataluña, por otra parte, pero aquí el discurso del agravio da mucho rédito político y muchos votos. La contraofensiva de los 18.000 millones, 18.791 millones de la quita de deuda, a mí me parece una maniobra política inteligente, sobre todo porque hay unas declaraciones del presidente andaluz que cuando se pactó con Esquerra 17.000 millones salió a decir el agravio, nosotros queremos 17.000, no más, o queremos más, que si nos dan más que Cataluña lo aceptaremos porque somos más en población, pum. Toma, 18.791. Ahora dice, no, esto es un juego de trilerismo político y además hoy ha redoblado la estrategia. No solo no vamos a coger la condonación de la deuda del FLA, sino que dejamos de acudir a otros mecanismos de financiación de préstamos del Estado, porque hay dos mecanismos, está el FLA y otro fondo de financiación, y nosotros ya nada más que vamos a hacer como Madrid, acudir a los mercados y ponernos en manos de los bancos. La equidad entre los habitantes de España con independencia de donde vivan. Sí, perdón. No, claro, es que lo que sucede aquí es que en ningún momento se ha puesto en el debate político que no es la forma adecuada económicamente. No. Claro, los argumentos que yo escuché ayer, los apunté, por si acaso, digo, igual es un argumento de mucho calado económico y me lo pierdo. No, es que esto es para salvar a Sánchez, que esto lo ha hecho Pedro Sánchez, que lo ha pactado con Esquerra Republicana y claro, ninguno de esos entra, Federico, en el cóctel de explicaciones, esto es correcto o no correcto económicamente. Por eso ahora el Partido Popular tiene un problema para salir del lío de la madeja. Claro. Es que entre las 4 comunidades que más beneficiadas se verían, 3 están gobernadas por el Partido Popular. 7 de 10. Claro, 7 cada 10. Hemos estado en Andalucía, hemos estado en Cataluña, es la única de esas 4 no gobernadas por el Partido Popular. La tercera que se vería más beneficiada con esta condonación de la deuda es la Comunidad Valenciana, que también dice que no se va a acoger y donde allí el único partido que apoya la condonación de la deuda es el Partido Socialista. Y antes, precisamente, con la quita de la deuda ha sido Moreno Bonilla, que dice que Andalucía no tiene en concreto un problema de deuda. Carlos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Dice Moreno Bonilla que la deuda andaluza está 2 puntos por debajo de la media nacional y precisamente, y lo habéis comentado en la mesa, hace menos de 2 años Moreno Bonilla decía, cuando se conoció el acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana, que en caso de realizarse esa quita no debería ser del 20% como se proponía para Cataluña, sino que el criterio que debía aplicarse era el del número de habitantes. Decía Moreno Bonilla, no vamos a aceptar una quita por debajo de los 17.800 millones de euros. Ahora la propuesta del Gobierno central asciende a casi 19.000. Moreno Bonilla asegura de que no se va a acoger a esta quita y añade, a partir del próximo año 2026, la comunidad autónoma andaluza se financiará exclusivamente a través de los mercados financieros y ya no tendrá que recurrir, aunque sea de forma parcial, como ocurre actualmente, a la Administración Central del Estado. Además, desde la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía añaden, en caso en el que Andalucía se acogiese a la quita y según un informe de la AIREF emitido en febrero de este mismo año, Andalucía, la Junta no podría aumentar su gasto público. Andalucía es la comunidad que en términos absolutos más se beneficiaría de esta quita y en términos relativos sería la segunda, solo por detrás de Canarias. Se eliminaría casi la mitad de la deuda que actualmente la Junta tiene con el Estado central. Es la posición que defiende Moreno Bonilla entre los varones territoriales del PP, la de no acogerse a la quita de la deuda, pero además buscará un apoyo similar entre otros varones, en este caso socialista, como García Paje, con el cual tiene previsto reunirse esta misma mañana.
Es que fíjense la contradicción a la que se va a ver sometido Moreno Bonilla, que yo no creo que haga de esto un gran caballo de batalla electoral, ¿no? Hay una competencia con la ministra Montero, la vicepresidenta Montero, y después está ese influjo de Génova, que es básicamente quien está llamando a rebato para que se rechace esta quita de deuda que algunos presidentes autonómicos solicitaban, ¿no? Criticas lo que tú consideras privilegios para Cataluña y dices, no, a mí que se me trate igual. Y claro, cuando se te trata igual, dices, esto ya no me interesa, ¿no? Es decir, cuando se te aplica aquello que pedías, incluso más condonación de deuda en el caso de Andalucía, dices que no. Y bueno, la posición de Junts yo creo que se ve pues muy justificada por esa pugna con Esquerra Republicana, ¿no? Ojalá en algún momento empecemos a hablar incluso de los criterios, que son técnicos, son complicadísimos, tienen en cuenta la gran recesión del año 2008-2012, el COVID, la población, la deuda que tenían, un umbral mínimo. Es decir, es que ahí podría haber un debate económico muy interesante. ¿Qué hacer con ese dinero? Y al final nos perdemos en debates sobre cómo nos posicionamos en función de quién tenemos enfrente, a quién queremos derribar, dejando, yo creo, en un segundo plano lo que son las prioridades de los ciudadanos, que será tener unas administraciones más saneadas y que si el Estado puede cargar con algo más de deuda, que por cierto la puede refinanciar de manera mucho más fácil porque la economía va bien. Pero eso ya lo está haciendo ahora con el FLA, Daniel. O sea, otra cosa, o sea, es verdad que yo estoy de acuerdo con vosotros, es que digas, para las comunidades autónomas va a ser muy complicado decir que no a esta medida. Otra cosa es que eso sea bueno. La noticia es que el PP mantiene hasta ahora que ninguno de sus presidentes autonómicos se va a acoger a la condonación de deuda que ha aprobado hoy el Gobierno para las comunidades autónomas. Veremos qué pasa finalmente. Hoy el Gobierno lo que ha aprobado es el mecanismo que tiene que ir ahora al Parlamento. Todo esto viene de la crisis económica de 2008. Ahí las comunidades autónomas sufrieron un bajón en lo que recaudaban con los impuestos, pero tenían que seguir dando servicios públicos, la sanidad, la educación. Cuestan muchísimo dinero y las comunidades se endeudaron hasta las cejas. Muchas de esas comunidades llevaban desde entonces arrastrando esa deuda y sus intereses. Eso se les había cronificado, se les había hecho una bola enorme. Hablamos de decenas de miles de millones de euros. Hace 2 años, a cambio de que Esquerra apoyara la investidura de Pedro Sánchez, los socialistas pactaron con Esquerra que el Estado condonaría parte de esa deuda millonaria a Cataluña, pero también dejaron claro desde el principio que se condonaría al resto de comunidades que quisieran. En la práctica esa deuda no desaparece. Digamos que pasa de las comunidades al gobierno central. Todo es el Estado. Las comunidades, el gobierno, todo es el Estado. Pero son 83.000 millones de euros de deuda que cambia de manos dentro del Estado. Pero es que no es lo mismo que el Tesoro, uno enorme, acumule esa deuda a que la tengan 17 pequeños deudores. El gobierno central tiene mucho más margen para asumirla, para renegociarla, para todo. Y eso les va a dar muchísimo oxígeno a las comunidades autónomas que se van a quitar de encima esa losa gorda, pesada. Total, que hoy se ha aprobado esto en el Consejo de Ministros. Todavía faltan, como digo, meses de tramitación parlamentaria, pero la quita de la deuda podemos decir que hoy ya es una realidad jurídica. Cuando todo esto empezó, cuando el PSOE lo pactó con Esquerra, el PP dijo, ¡qué escándalo! Una quita de deuda pactada con Esquerra. Esto es un agravio para favorecer a Cataluña frente al resto de territorios de España. Al final, con la fórmula que ha aplicado el Gobierno, Cataluña no va a ser la comunidad más beneficiada. La comunidad que más se va a beneficiar con esta quita es Andalucía, que está gobernada por el PP y con mayoría absoluta. Además, 19.000 millones de euros se le van a perdonar. 19.000 millones de euros. Después, sí, Cataluña, con 17.000 millones. Y el tercer y el cuarto lugar, la Comunidad Valenciana, 11.000 millones, gobernada por el PP. La Comunidad de Madrid, 8.600 millones, gobernada por el PP también. Y así todas las comunidades se van a beneficiar de la quita de deuda. Todas las que quieran. Esto de la quita de deuda no es moco de pavo. Estamos hablando de... por ejemplo, los 18.000 millones que se le van a perdonar a Andalucía o que se le van a ofrecer perdonar a Andalucía. Nos decían hoy nuestros compañeros de Radio Sevilla que es el equivalente a lo que la Junta destina a sanidad en año y medio. Claro, ¿de verdad Juanma Moreno va a decir no me lo condones? Los 11.000 millones que se le pueden perdonar a la Comunidad Valenciana es más que su presupuesto anual en sanidad. ¿De verdad Mazón va a decir no quiero esa quita? Los 8.600 millones de deuda en Madrid que el gobierno se ofrece a asumir, esos 8.600 millones es bastante más que lo que gasta la Comunidad de Madrid en un año en educación.
Pero a esta hora, como digo, el PP insiste en que los gobiernos autonómicos que controla su partido, que son prácticamente todos, no van a aceptar esa quita. O sea, el gobierno central se ofrece a perdonarles esa deuda o a asumir esa deuda, y ellos dicen no por el pecado original, no porque esto con el primero que se pactó fue con Esquerra, así que a mí ahora no me perdones. Cuando se rompe el trato igualitario a los españoles, nosotros no podemos estar de acuerdo. Aunque les beneficie. No podemos estar de acuerdo. Miguel Tellado hoy en Radio Nacional. La quita es un ejercicio de irresponsabilidad política sin precedentes. Sin precedentes, que al final beneficia a aquellos que peor han gestionado. Pero es que la comunidad más beneficiada está gobernada por ellos, que es Andalucía. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno. 7 de cada 10 euros que se condonan benefician a territorios que están gobernados por el Partido Popular. Y voy más allá. La comunidad autónoma con mayor condonación en cifra absoluta es Andalucía. En segundo lugar, la comunidad con mayor condonación por habitante ajustado es Valencia. Y en tercer lugar, la comunidad con mayor porcentaje de deuda condonada es Canarias, es decir, 3 territorios donde gobierna el PP, bien preside o bien cogobierna con otra fuerza política. Por tanto, la pregunta es ¿dónde está la agravio? Ofrece para liderar el frente común contra la quita de la deuda. Entonces, por si no nos había avergonzado bastante en este verano, la comunidad autónoma que más dinero recibiría en la quita es la que quiere liderar el frente del no a la quita. Porque esto es un favor al independentismo, que se ve que Puigdemont le pidió a Pedro Sánchez que o le daba a Andalucía más dinero que a nadie o se rompían sus acuerdos de investidura. Es que no podemos seguir sometiendo a la gente a este ridículo espantoso. Esto es un bochorno. Y este señor, que no sabe hacer otra cosa que mentir, considera que cuanto más gorda sea la mentira, cuanto más abunde en la estrategia de su partido, menos se va a notar el desastre que se vive en Andalucía a consecuencia de sus políticas erráticas y de sus objetivos que no tienen nada que ver con la realidad de Andalucía. Y el secretario general del PP dice que esto de la condonación de la deuda, esto es socializarla entre todos, que la deuda hay que pagarla. Claro que hay que pagarla, como los 25.400 millones de euros que le lleva pedido el Gobierno de Moreno Bonilla al Estado a través del Fondo de Facilidad y del Fondo de liquidez al Gobierno de España desde que tiene el honor de gobernar Andalucía. Claro que la deuda hay que pagarla, pero esa deuda no debería residir en las comunidades autónomas, porque fue una deuda que las comunidades autónomas adquirieron porque el Gobierno central, recordemos una y mil veces, en mayoría absoluta del Partido Popular, decidió cerrar el grifo y para sostener los servicios fundamentales las comunidades tuvieron que endeudarse hasta la ceja. De esa deuda estamos hablando, de ese alivio de deuda estamos hablando, y este hombre solo parece ser que está dispuesto a liderar frentes por el no. Y nos encantaría desde Por Andalucía que alguna vez Andalucía y Moreno Bonilla liderara un frente por el sí. Y a todas estas comunidades del Partido Popular las podría poner de acuerdo para que hubiera un modelo de financiación sobre la mesa. Porque cuando le dieron la última oportunidad que le dieron en su partido de liderar algo, que fue la ponencia ideológica, le dedicó 5 renglones con obviedades a un problema que, según él, es crucial para la vida cotidiana en Andalucía. Bueno, pues ponerlos a todos de acuerdo para un sistema de financiación, un acuerdo en positivo, sería una gran labor que pondría a Andalucía en el sitio que le merece estar en el debate estatal. Y no en el sitio en el que cualquiera que pasa nos pinta la cara, en el que nuestro Gobierno hace el ridículo para bochorno de todos los demás y en el que nos estamos convirtiendo en los tapavergüenzas de un Partido Popular ansioso de poder y completamente obsesionado con el ascenso de la extrema derecha y que quiere que paguemos las consecuencias la gente a pie de calle, desatendiendo los problemas que, como les digo, van a ocupar nuestra actividad fundamental. Porque ahora que vamos sabiendo más cosas sobre el dinero que cobraba Montoro en su despacho y más dinero que se iban a pagar según qué cosas, pues vamos viendo desgranado en qué se iban esos pagos. Y resulta que, para sorpresa
desde luego por Andalucía, para sorpresa de ninguna de nosotras, los dineros que iba recibiendo Montoro para que su equipo hiciera informes a medida y modificaran las leyes en beneficio de quienes le pagaban, en esa nómina de pagadores, ¿quién está? Pues está la patronal bancaria, pues está la patronal farmacéutica, pues está la patronal de la fotovoltaica, está la patronal inmobiliaria. Claro, qué curioso, qué casualidad que los sectores por los que se parte el pecho el Partido Popular sean los que estaban pagando los favores que luego reciben del Partido Popular. ¡Qué casualidad! Cualquiera podría pensar que esa defensa encendida y esa utilización de los recursos y de la influencia pública para legislar a su favor se hacía única y exclusivamente por los dineros que se cobraban y no por una estudiada y terminada visión ideológica del mundo que dice que si favoreces a las multinacionales farmacéuticas, a la banca, a la patronal inmobiliaria y a los lobbies energéticos o a estos de las energías fotovoltaicas, a la sociedad civil le va a ir muy bien. A la gente que ha estado este verano con apagones, con una ola de calor que ha durado 16 días, que no ha dado tregua, que han estado a más de 43 y 44 grados en sus barrios, esos apagones parece que no están entre las preocupaciones por las que se parte el pecho Moreno Bonilla, que ayer, y con eso termino y quedo a sus preguntas, decía que va a liderar, que es muy grave, y que Moreno Bonilla va tapando cuanta más gravedad tienen con mentiras más gordas. Ayer participábamos y acompañábamos tanto a las mareas como a todas las centrales sindicales que forman parte de la mesa sectorial y que firmaron con la Junta de Andalucía un acuerdo que la Junta de Andalucía ha incumplido con descaro. Les acompañábamos, como les decía, a la entrega de las más de 50.000 firmas que han recogido para una iniciativa legislativa popular que tendrá que venir al Pleno del Parlamento, en el que por fin tendremos un debate específico sobre esa problemática traída por una sociedad civil indignada, por unos trabajadores y trabajadoras absolutamente exhaustos ante la incapacidad manifiesta de darle respuesta por parte de Moreno Bonilla y del Partido Popular. Y cuando digo incapacidad, soy benévola, porque detrás del destrozo que el Partido Popular le está haciendo al Servicio Andaluz de Salud hay un formidable fortalecimiento de las empresas privadas de la salud en Andalucía. Cuanto mejor funciona el Servicio Andaluz de Salud, menos expectativas de negocio tiene la sanidad privada. Por tanto, esto ya no es solo incapacidad, que también, no es solo mala gestión, que también, sino que es una maniobra perfectamente prevista de trasvasar fondos públicos a las empresas privadas para que del decaimiento del Servicio Andaluz de Salud, de la escasez de personal del Servicio Andaluz de Salud, de la falta de respuesta en tiempo del Servicio Andaluz de Salud, se beneficien las empresas privadas que llegan con todo hecho. Llegan con el dinero público que Moreno Bonilla les pone en la mano y con la cartera de clientes que son las personas usuarias del SAS que no encuentran una respuesta adecuada en la sanidad pública. Ese problema de la sanidad, como les digo, va a seguir ocupando una parte importante de nuestra actividad parlamentaria. No puede ser de otra manera porque la indignación y la preocupación ciudadana crece y las carencias tanto en la atención primaria como en la hospitalaria son objetivas. Por tanto, esto va a seguir sobre la mesa y, sobre todo, nos gustaría que para ver este problema, para ver el problemón de la dependencia con un cambio en el sistema que se ha demostrado que ha devenido en fracaso, que estaba más que avisado que lo sería, pero la soberbia del Partido Popular no le dejó ver que efectivamente le estábamos alertando en el sentido correcto. Para hablar de todos esos problemas de la vivienda, necesitamos que el debate político esté centrado en la verdad. No podemos seguir utilizando espacio, recursos, energía para desmontar mentiras. Necesitamos que vuelva al centro del debate político la consideración honesta sobre lo que hay que hacer con los problemas, sin negarlo y sin infectarlo de bulos y de mamarrachada, si me permiten, porque ya está bien de hacer el ridículo
y de que nos pinten la cara porque pues tengamos, en fin, este presidente itinerante de gira por allende los mares, presidentes por el mundo, alejándose cada vez más de las preocupaciones cotidianas que requieren de su esfuerzo y de su trabajo aquí. No es de recibo que hayamos tenido que sufrir que el Lehendakari nos pinte la cara y le recuerde a Moreno Bonilla su papelón en el asunto de la inmigración, que le haya tenido que recordar que estamos hablando de niños y de niñas y que le haya tenido que recordar que la contingencia migratoria, el País Vasco, la tiene fundamentalmente nutrida de niños y niñas que llegan del sur de España, que llegan de Andalucía. No es de recibo que en Andalucía el consejero de Turismo se ufane de haber detectado 10.000 viviendas ilegales en cuanto a la oferta de alojamiento turístico y que diga que esto es una muestra de la buena gestión, porque es que nos toman por tontos y por tontas. Esto es como si abrimos de par en par las puertas de un estadio para un concierto o para un partido y cuando ya lo tenemos lleno, entonces nos ponemos a mirar quién tiene y quién no tiene entrada. Que bueno, para ver a un cantante o para ver un partido, pues miren. Pero cuando estamos hablando de que hay 10.000 viviendas que han estado a disposición de una ciudadanía turista y que, por tanto, no han estado a disposición de la población residente, esas 10.000 que han detectado, no sabemos cuántas más, porque, como saben, con una declaración responsable y 5 minutos ya tiene una persona, una vivienda puesta a disposición del alojamiento turístico, que esto sea un ejemplo de buena gestión según el Gobierno de Moreno Bonilla, pues ya nos da una medida del disparate supino en el que han sumergido hasta el fondo la política andaluza, y esto es algo que desde Por Andalucía no vamos a consentir en lo que esté en nuestras manos. Vamos a tratar de centrar los debates en los problemas y, sobre todo, en las soluciones que tienen, porque a fuerza de disparate puede haber mucha gente en Andalucía que crea que es que esos problemas no tienen arreglo, y claro que lo tienen, con una gestión decente, sobria y, sobre todo, transparente de los recursos públicos. ¿Qué quiere hacer Carlos Mazón con esos 11.200 millones de euros que no quiere, a los que no se va a coger? Los 11.000 millones supone también más del 100% del presupuesto de sanidad, aproximadamente algo más de un 150% del presupuesto de educación. De hecho, la Comunidad Valenciana es la comunidad más endeudada, lo que comentaba al principio, porque tiene una deuda sobre PIB del 40% y de hecho es de las regiones que no pueden salir libremente o con unos costes competitivos a financiarse en los mercados de capitales. De hecho, una de las necesidades que tiene ahora para el siguiente presupuesto y también para todos los arreglos de la riada es que ha tenido que endeudarse aún más y, por tanto, solamente para cubrir esos entre 2.000–3.000 millones adicionales de inversión, pues si este dinero fuera real, pues obviamente podría destinarlo a estos fines. La cuarta comunidad más beneficiada por esta condonación de la deuda, que tampoco quiere, es la Comunidad de Madrid, que dice que esta quita es una trampa y que lo único que quiere Olivia es, al final, dividir a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Es que fíjense la situación en la que está Andalucía, Toni. Por un lado, María Jesús Montero, que ofrece la quita de la deuda. Por otro lado, Moreno Bonilla, que dice que la rechaza, y los dos que se van a ver en unos meses en las urnas. Bueno, ahí se da una circunstancia que es, de cara a la ciudadanía, esa sensación de la competición electoral permanente, ¿no? Es decir, no hay un momento de tregua en la que todos puedan actuar de una manera institucional. Sí que es verdad que uno, en cierta manera, de los problemas que tiene el gobierno de Pedro Sánchez es que tiene un montón de ministros candidatos, ¿no? Y ya sea pues en Aragón, ya sea en Andalucía, ya sea en unas cuantas comunidades autónomas, en Canarias, tiene a unos ministros pues que sí son vistos por los presidentes de una serie de comunidades autónomas como sus competidores directos, y de eso se tendrían que abstraer en cierta manera los líderes políticos, pero se hace difícil en el mundo que vivimos, y lo comentábamos antes, ¿no? Por tanto, esa idea de si tú ganas algo o parece o se proyecta que tú das algo de positivo a la comunidad que te pueda reportar un cierto apoyo electoral, pues no te lo voy a permitir, y es muy exhausto
exhausto, quiero decir, es muy cansino para la gente en general ver esta situación, pero se da y ya no es que unos u otros no tengan opción de alternativa, es que parece que no la quieran, ¿no? Cuando sale Montero y te dice ¿quién va a decir que no? ¿No? Pues, y te pone el ejemplo de las familias endeudadas, ¿no? Pues buscando directamente esa identificación con la gente, te está intentando poner en evidencia, cosa que seguramente no puede dejar de hacer, a Moreno Bonilla. Pero esa competición que se tendría que ver en clave constructiva de conseguir lo mejor para los ciudadanos... Siguiente, si la reunión entre Puigdemont e ella podía ser interpretada como un guiño de Sánchez a Junts, la condonación de la deuda lo es a Esquerra Republicana de Cataluña. De hecho, fue una de las condiciones que pusieron los republicanos para investir a Sánchez. Álvaro Jiménez, buenas noches. Hoy el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros ese mecanismo que ha creado para esta condonación. ¿Qué tal, Xavi? Buenas noches. Bueno, y en este punto lo que tenemos que preguntarnos es qué es exactamente esto de la condonación de la deuda. Y es que el Estado asume buena parte de los números rojos de las comunidades autónomas para aliviar su situación financiera. En total, ahí lo vamos a ver, 83.252 millones de euros de las 15 comunidades autónomas de régimen común que tienen las 15 comunidades autónomas de régimen común desde la crisis financiera. A continuación, vamos a ver una tabla en la que aparecen esas 15 comunidades autónomas de régimen común, en la que podemos ver cuáles son las comunidades autónomas que más se beneficiarían de esa quita de la deuda y también cuáles son las comunidades autónomas que menos se beneficiarían. Bueno, ahí lo vemos, Andalucía sería la comunidad autónoma que encabezaría ese ranking con un total de 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña con 17.104 millones de euros. En tercera posición, la Comunidad Valenciana con 11.210 millones de euros y en cuarto lugar, Madrid, la Comunidad de Madrid con 8.644 millones de euros. Esto con respecto a las 4 comunidades autónomas que más se beneficiarían, como decimos, de esa condonación de la deuda. Vamos ahora al otro extremo de la tabla para ver cuáles serían las 4 comunidades autónomas que menos se beneficiarían. Bueno, pues ahí las tenemos. Extremadura con 1.718 millones de euros, Asturias con 1.508 millones, en penúltima posición Cantabria con 809 millones y La Rioja, que estaría a la cola de esta gráfica, la comunidad que menos saldría beneficiada de esta quita de la deuda con 448 millones de euros. ¿Y por qué estas cifras, por qué estos números y no otros? Bueno, pues porque el mecanismo aprobado hoy por el Gobierno en ese Consejo de Ministros, el mecanismo de condonación de la deuda, se fundamenta en varios criterios, en múltiples criterios. Nosotros nos hemos centrado en los 3 más importantes, ahí los tienen. El primero de ellos sería la deuda que tienen las comunidades autónomas o que adquirieron las comunidades autónomas durante la crisis financiera. El segundo de esos criterios sería la población, que se basa en 3 ejes, en 3 variables: los habitantes, su dispersión y también su envejecimiento. Y el tercero de los criterios que hemos destacado, el trato que recibe cada una de las comunidades autónomas por parte del sistema de financiación. Bueno, ya se imaginarán que este mecanismo de condonación de la deuda que ha aprobado hoy el Ejecutivo pues ha generado todo tipo de reacciones políticas. Por parte del Gobierno, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que por cierto es la ministra de Hacienda, ha definido esa condonación de la deuda como una buena medida, aunque el número 2 del Partido Popular, Miguel Tellado, el secretario general, ha dicho textualmente, además aquí en Radio Nacional, que la condonación de la deuda es una irresponsabilidad sin precedentes. Además, por cierto, Tellado ha asegurado que los presidentes autonómicos del Partido Popular no se van a acoger a esta condonación de la deuda, aunque ojo, porque la presidenta de Baleares, Marga Proens, ha dicho que primero tienen que estudiar la letra pequeña. Es muy curioso porque si vemos un poco de dónde surge esto, antes hablamos del pecado original, ¿no? Y que esto se pacta con Esquerra Republicana. Es así. Por una investidura de Pedro Sánchez, ese fue el principal acuerdo de Esquerra Republicana con el Partido Socialista. Esquerra Republicana, evidentemente, negocia lo suyo, lo de Cataluña. Bueno, pues podemos criticarlo, las cesiones, esto es gravísimo. ¿Qué pasa después? ¿Qué se generaliza? Entonces dice el Gobierno, bueno, lo que le voy a dar a Cataluña se lo voy a dar a todas las demás.
Y ahí es donde empiezan los problemas con el relato y con el argumento, ¿no? Ahí es donde los líderes autonómicos que tienen hemeroteca, también la tiene Montero, pero que tienen hemeroteca, dicen, claro, si yo antes pedía esto, ahora me lo están dando, ¿qué tengo que hacer ahora? Y ahí es donde hay que decidir. Si te alineas con Feijóo, que dice esto es gravísimo, no le podemos dar una victoria a Pedro Sánchez, o te alineas con lo que tú pedías. Es decir, la comunidad más beneficiada en cifras absolutas es Andalucía. Por población es la Comunidad Valenciana. Juanma Moreno pedía 17.000 millones de euros de condonación de deuda. Lo exigía. Decía que esto era importantísimo, gravísimo, que tenían que ser 17.000. Ahora son casi 19.000. 7 de cada 10 euros condonados son a comunidades del Partido Popular. Y después está el tema de los intereses, que es verdad que ahí falta por ver cómo se sustancia, pero que se cifran en más de 6.000 millones. Sí. Oye, no pagar 6.000 millones para las comunidades autónomas, yo creo que no ya te lo puedas gastar en otra cosa, yo creo que ya es dinero. Ahorro y es por lo menos después está la autonomía financiera, ¿verdad? Es decir, las comunidades autónomas tienen mucha menor autonomía financiera. Si le retiran la deuda, pues algunas dirán, yo no me voy a endeudar más, porque me va muy bien y mis finanzas están muy saneadas. Pero a lo mejor otras sí, otras tienen que emprender un proyecto y ahora tendrán más autonomía, teniendo en cuenta que el conjunto de las administraciones públicas o la Administración General del Estado está en una posición mucho más ventajosa. Y aquí está la cuestión. ¿Puedes decir que no a antes que algo reclamabas? Pues depende. ¿Se entenderá, Dani, que digas que no solo por darle un pellizco a Pedro Sánchez y decir que es muy malo? Es decir, la cuestión, el problema para mí de esto es que la cuestión va a estar en qué anteponemos el interés, y este es un debate interesante, ¿qué anteponemos? ¿El interés de nuestros ciudadanos o el interés del partido de no sacar, de darle, como dices tú, un pellizco, que es más que un pellizco, a Pedro Sánchez con este asunto? Pero no habrá dilema, dirán los espectadores. Ahí no hay dilema entre darle un pellizco al presidente del gobierno por un partido o que me condonen la deuda. ¿Qué dilema hay? ¿No? Digo yo, que dirán los espectadores. ¿O alguien puede ver dilema, Tony? No, a ver, aquí el PP tiene un argumento fácil y uno difícil. El difícil es en el que estabas ahora. El fácil es tirar de lo clásico, es decir, con que viene de Cataluña, malo de entrada. Esto es algo que ha dado réditos electorales clásicamente en muchos puntos de España. Pero segundo, otro argumento más difícil, aunque es bueno, es malo. Es decir, va a ser bueno para nosotros, pero con que lo propone Pedro Sánchez y porque lo ha pactado con los independentistas es malo. Bueno, eso tiene un problema de argumentación importante de cara a los ciudadanos. Es decir, la parte fácil de la argumentación de que viene de Cataluña, fíjate que es un prejuicio muy importante, porque partía de un pacto que hablaba con Esquerra Republicana incluso de recaptar todos los impuestos, de una autonomía fiscal que se parecía ya casi a la vasca, etcétera, y de eso parece que va a acabar en nada, porque si lo van a tener todos, ni singular va a ser. Pero da igual, con que se ha pactado con los catalanes es malo, esto es un clásico. El problema que tiene el PP y sus varones territoriales, sus presidentes, es la segunda parte, que es decir, bueno, será bueno para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestros gobiernos autonómicos, por tanto, para la gente de nuestras comunidades, pero con que se lo prometieron a los catalanes y lo propone Pedro Sánchez, pues no lo vamos a aceptar. Entonces ahí el dilema que decíais en la mesa ahora no debería existir, porque si es bueno para tus ciudadanos, a ti nadie te ha votado en una comunidad autónoma para que seas oposición al gobierno, sino para gestionar lo más eficazmente y de manera lo más beneficiosa posible para tus ciudadanos de tus comunidades. En ese es el embrollo en el que se ha metido el PP en los últimos tiempos, en los que parece que tiene presidencias de comunidades autónomas, la mayoría por cierto, más para demostrar poderío partidista frente a Pedro Sánchez que no para demostrar que tienen un modelo de gestión alternativo y más eficaz que el de Pedro Sánchez. Y ahí yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana. Le puede ir bien a Feijóo para desgastar a Pedro Sánchez, pero veremos en su día cuando los tengan que votar de nuevo en sus comunidades autónomas si no habrá gente que tendrá memoria de esta manera de proceder, es decir, de gestionar las instituciones de todos los ciudadanos de una comunidad como si fueran las de un partido. La cuestión es que el Gobierno ha puesto ya en marcha la maquinaria para condonar esa deuda y de momento, María, la pelota está en el tejado de las comunidades autónomas, que son las que deben solicitárselo a la Moncloa.